buenas tardes a todos. Un gran gusto estar por acá con ustedes como siempre. Espero de verdad que la clase sea de provecho y no solamente de provecho, sino también que podamos de alguna forma hacerla un poquitito, ¿verdad? Dinámica en temas de lo que a ustedes se les ocurra, ¿verdad? De preguntas o comentarios que pueden ir de camino para que podamos hacerlo mucho más enriquecedora. Bueno, antes de iniciar, me encantaría hoy iniciar preguntándoles un poco sobre la victimología, pero ¿qué tienen como, qué les viene de primero en su mente cuando pensamos o hablamos de victimología? Sin que hayamos, ¿verdad?, leído nada, sino más bien como ¿qué? ¿Por qué creo que es importante? ¿Qué es la victimología? Pienso que está relacionada con el mobbing, el bullying que se ejerce sobre las personas y los demás lo ven y no hacen acciones algunas. Ok, perfecto. Muchas gracias, Fabio, ¿verdad? ¿Me está hablando? Sí. Podría decirse también que es algo así como una especie de un proceso, una forma de analizar, quizás más clínica o pastoralmente, digamos, desde quienes fungimos como compañeros espirituales. Yo soy pastor evangélico. Aquellas Ajá. personas que tienen sentimientos de culpa por una situación interna, relaciones interpersonales, etcétera, y todo lo que se refiere a ese complejo y vasto campo, ¿no?, del sentimiento de culpa. Ok, perfecto. Muchas gracias, don Ismael. ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿O le gustaría Hola, aportar? ¿Sí? Lucy. a mí me parece que podría ser como cuando en nuestra vida vivimos ciertas situaciones, pero no, o sea, no sacamos esas cosas, sino que las guardamos y nos victimizamos y entonces a la larga eso logra es como un sentimiento de culpa, como que yo soy la persona que tengo la culpa, entonces es como sacar eso, ¿no? Ok, perfecto. Muchas gracias, Lucy. ¿Alguien más tiene algún comentario? Ok. Bueno, muchísimas gracias. Ahorita voy a abordar un poquito sobre los tres comentarios que escuchamos, ¿verdad? Uno hablaba mucho en el lado de Ismael como el tema de la conexión, el tema más como espiritual con respecto a cómo es que el sentimiento, ¿verdad? De culpa y demás, en temas de victimización, eso nos comentó Ismael. Lucy nos menciona más como una parte de las etapas de la victimización, ¿verdad? La etapa que se pasa a través de todo lo que es el proceso de ser víctima. Y don Fabio nos mencionaba también incluso que incluía las partes de no hacer nada por las víctimas, incluso el bullying y las acciones que hay por detrás. Me corrigen si resumí, ¿verdad?, de manera incorrecta, pero bueno, todo lo que acabamos de mencionar, de hecho, tiene mucho enfoque con respecto a victimización y a la teoría, a las teorías que se refieren al cómo nos sentimos como individuos, ¿verdad? Y cómo es que provocamos esto. La victimología tiene que ver con esto y tiene que ver con algunas otras cosas. Incluso cuando en algún momento aprendí sobre victimología, me llamaba la atención que mucho del enfoque que nosotros damos, ¿verdad?, a nivel país, al menos en Costa Rica, tiene que ver muchísimo más con el delincuente, no tanto con la víctima. Y entonces, sí, los criminólogos pues ven ambas partes, porque ya vamos a ver por qué, pero hay más enfoque hacia la parte del acto delictivo como tal, del tipo penal, de los sujetos activos, pasivos, no tanto, y entonces de ahí nos vamos dando cuenta de que este tema va tomando más y más importancia y va en auge. Entonces vamos a ver un poquito para responder y hablar sobre, ¿verdad?, sobre lo que estábamos ahorita conversando. Vamos a ver un poquito el contenido del día de hoy. Entonces, tenemos primero que aprender cuál es la definición de la victimología, ¿verdad? ¿Qué es la victimología? ¿Hacia dónde nos lleva? ¿Qué es lo que estamos haciendo con ella? Luego siguiente a eso, vamos a ver qué es la víctima. Vamos a hablar sobre la víctima como tal y la víctima en cada uno de sus enfoques y temas, ¿verdad? Entonces, de ahí vamos a saltar a entender cuáles son los tipos de víctimas, ¿verdad? ¿Cuáles son los tipos de victimología? Y vamos a hablar un poquito de la teoría de la víctima, que esto tiene que ver, ¿verdad?, con todo lo que vamos a, no solo a conversar, sino con el cómo se derivó esto y de dónde vino la teoría como tal.
Entonces, dándole continuidad, vamos a ver un poquitito acá ya sobre el tema o lo que vamos viendo nosotros de qué es la víctima. O sea, qué es lo que nosotros pensamos como víctima, qué es la victimología y demás. Entonces, en 1985 fue cuando empezó un enfoque bastante fuerte en los temas de la victimología como tal. Entonces, cuando empezábamos a hablar de victimología, tuvimos al psiquiatra Frederick Bergman, que él dijo, el término hace referencia a una disciplina científica que se deriva de la criminología. Entonces, cuando se deriva de la criminología, estamos viendo que ya ahora no está solamente enfocándose al estudio de los delincuentes, sino que la victimología va a estudiar a las víctimas de la delincuencia en las diversas fases de la victimización. Cuando nosotros hablamos de las fases de la victimización, vamos a estar viendo que hay una victimización primaria, vamos a estar viendo también todo este sistema, el tema del enfoque o el impacto que el sistema jurídico penal, ¿verdad?, tiene dentro de todo esto, cómo juega un papel, pero eso lo vamos a ver en las próximas diapositivas. Entonces, basándonos en esto, el psiquiatra Frederick Bergman dice, bueno, ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros al poner la victimología antes de, o no antes, sino más bien a ponerla en tendencia o en boga en cuestiones de atención? Bueno, vamos a empezar a poner en el foco a la víctima. Entonces, no solamente vamos a hablar, ¿verdad?, del delincuente, ¿no? Sino que vamos a hablar también de la víctima. ¿Cuáles son esas cosas que la víctima está viviendo, cómo la está viviendo, cómo le podemos ayudar y demás? Luego vamos a analizar los procesos sociales a través de los cuales estos individuos, ¿verdad?, o grupos sociales son maltratados. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de victimización, ¿verdad?, nosotros vamos a hablar no solamente de individuos o una sola persona. También tenemos la victimología, ¿verdad?, que va a ir a la parte de los grupos sociales. Y ahorita vamos a hablar un poquitito de eso cuando entremos más en tema de victimización como tal. Luego vamos a ver el papel, ¿verdad?, de la víctima en el desarrollo del delito. Vamos a tratar de entender qué tipos de víctimas existen o hay y vamos a señalar los principales temores a la victimización. Entonces, cuando el psiquiatra dijo, bueno, vamos a ir viendo todo esto, es cuando empezó a hacer una serie de estudios que le permitieron entender ciertos trasfondos, ¿verdad?, sobre cómo agravar o qué es lo que va a agravar el daño psicológico de la víctima, qué es lo que va a agravar también sus relaciones interpersonales, sus próximos pasos, lo que quiere para futuro, y así entonces vamos a ir entendiendo los tipos de victimización como tal. Entonces, hasta ahorita vamos por tema de como la sombrilla, ¿verdad? ¿Qué es la victimología? ¿Cómo es que la victimología juega un papel? Voy a detenerme acá porque hay distintos términos, ¿verdad? Y ahorita es victimología como tal, entonces quisiera nada más preguntar si esta parte está bien clara para todos, o si tienen alguna duda. Ahora me está bien. Sí, está claro. Perfecto, muchas gracias Ismael, gracias Lorena. Perfecto, entonces esto es victimología y así es como se empezó a derivar. Entonces ahora nosotros vamos a venir y vamos a decir, ok, dentro de la victimología vamos a ver qué es una víctima, ¿verdad? Y vamos a entender cuál es la definición práctica y teórica de la víctima. En una resolución 4034 de 1985 en la Asamblea General de la ONU, se dice, y de hecho está, incluso si ustedes entran a la página de la ONU, lo pueden encontrar, podrían ver cómo es que la víctima como tal se entiende como un sujeto o un grupo de sujetos, ¿verdad? Que ahora hablábamos, porque uno generalmente cuando piensa en víctima tal vez piensa como en un evento específico, ¿verdad?, que pasa con una persona en específico y no necesariamente es individual, puede ser grupal. Entonces, aquí es donde vemos cómo este individuo o este grupo de individuos van a sufrir daños físicos, van a sufrir daños psicológicos o emocionales y van a tener un ataque o una disminución de los derechos fundamentales como consecuencia de las acciones o omisiones de los demás, ¿verdad?, de las otras personas que violan la legislación. Ahora, de ese mismo modo, los allegados o las personas que también, ¿verdad?, sufran algún daño colateral por asistir a la víctima, son también considerados víctimas. Entonces aquí venimos con un caso en específico y vamos a traer el caso, por ejemplo, de ¿verdad?, un abuso sexual intrafamiliar. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues el victimario, pues por supuesto va a ser el presunto ofensor o quien haya hecho cometido la falta,
Pero la víctima no va a ser solamente la persona que fue parte de ese abuso sexual o la persona que fue víctima de este abuso sexual, sino que también sus familiares, aquellos que van en el proceso de ayudar, aquellos que viven el dolor también, aquellos que incluso muchas veces cuando pasan un evento traumático en una familia y viene esto y ocurre, ¿qué pasa? Y aquí vamos a hacer un poquito de atar cabos, como que hemos visto de criminología y cómo se ven que las teorías de criminología y los estudios criminológicos en las familias hacen incluso familias criminales. Entonces vamos a devolvernos a la víctima y aquí me voy a explicar. Cuando nosotros vemos a la víctima como tal, ¿verdad? Que está, esta víctima, es la victimización primaria, sería cómo se clasifica esta víctima, porque ella o él es quien está teniendo, ¿verdad? Ese ataque directo y está teniendo ese hecho traumático. Y entonces tendríamos ahora los familiares. ¿Qué pasa si esta víctima que vivió ese hecho traumático no logra superarlo y empieza a tomar una cadena de malas decisiones? Entonces, ahora, ya lo que el victimario logró, aparte de la comisión del delito, también logra que la vida de esa persona se vea totalmente afectada, ¿verdad? Por la necesidad de asistencia psicológica o un apoyo psicoeducativo, o quizás puede tener una necesidad de algún tipo de apoyo adicional, o no busca el apoyo adicional y toma otro camino después del hecho traumático que vive. Entonces, ¿qué pasa si esa persona, al tomar ese camino en ese hecho traumático, los familiares viven en eso y los familiares, podemos dar un supuesto de que uno de sus familiares se siente muy enojado y entonces viene y busca familiares del victimario y empiezan procesos de violencia entre familias? Entonces, ¿qué va ocurriendo? Cuando va pasando el tiempo, vamos viendo que se hace incluso en algunas familias, y eso sí lo quiero aclarar porque eso es solamente un ejemplo de muchas situaciones que se dan en distintos contextos, pero podría ocurrir que muchas familias que pasan por este proceso empiezan a ingresar en la vida criminal por causa de un hecho traumático. Sí sabemos que existe, pues por supuesto, el poder de decisión de cada uno, ¿verdad? Hacia dónde va, pero no todas las personas abordan las situaciones de la misma manera. Entonces, cuando resulta que un hecho traumático es incompatible, no solamente con la superación, ¿verdad? Y la resiliencia de esa situación, también vamos a ver que vamos a poder tener un impacto mayor en los que están cercanos a la víctima como tal. Entonces, víctimas, en resumen, serían todas aquellas personas que van a tener un daño psicológico, moral, emocional de un hecho delictivo, de un hecho traumático, y que además de ello van a necesitar asistencia. Entonces, ya vimos la victimología como tal, que es este sombrerito que les estaba mencionando, y ya ahora vimos también a la víctima. Entonces aquí me gustaría detenerme y saber si les va quedando claro el concepto de víctima como tal y que también ahorita vamos a ver todos los tipos de víctimas que existen, pero hasta el momento estamos claros. Si alguno tiene un comentario o pregunta. Estamos. Ok. Listo. Entonces, esta victimización primaria va a ser el daño que sufre la persona, ¿verdad? Ahora, la víctima empieza a sufrir otros tipos de victimización que ya los vamos a ver y que es bastante interesante. Ahora, vamos a ver tipos de víctima antes de los tipos de victimización. Los tipos de víctima tenemos la víctima determinada, la víctima indiferente y la víctima resistente. Ustedes van a ver que aquí la víctima resistente está dos veces. Y esto es, y voy a empezar al revés de la información que puse por acá, pero la víctima resistente viene dos veces porque es aquella víctima que es capaz de presentar esa resistencia o de defenderse. Sin embargo, están dos tipos de víctimas resistentes. Esta víctima resistente que puede presentar resistencia y defenderse, y la víctima resistente que además es parte del hecho delictivo. Entonces aquí vamos a los temas de sicariato. Entonces, ¿qué ocurre cuando viene una persona y viene pues una moto, viene y agrede a otra persona, pero demos por un supuesto que esta persona no falleció, pudo defenderse, respondió a las armas de la misma manera, ambas personas quedan gravemente heridas. Ok, ahí la víctima, ¿verdad? ¿Qué sería? Es la víctima resistente. Entonces, quien hizo la primera acción y llegó al tema o al punto delictivo de llegar a tratar de cometer un homicidio entre otra persona, y la otra persona que
aunque ya siendo probado y demás, ¿verdad? Fuera parte de toda una organización criminal y por eso la querían dar de baja, entonces la otra persona sería una víctima resistente, pero no quiere decir que no sea parte de la vinculación criminal. Entonces aquí son dos partes que son importantes traer a colación para que nosotros veamos cómo victimarios pueden convertirse en víctimas como tal. Vamos a la víctima determinada. Entonces aquí vamos a tener un ejemplo de los crímenes pasionales. La víctima determinada es aquella que sabemos dentro de un proceso en conjunto de intrafamiliar, ¿verdad? Que sea problemático, que ya sabemos que hay un tema de agresión violenta o un tema de emociones violentas que se dan en el camino. Y cuando estamos en toda esa situación, ya sabemos, y voy a ponerme como ejemplo, ¿verdad? Digamos que yo estoy en una relación violenta, pero ya yo estoy en esa relación. Ahora, la víctima, que en este caso sería yo, dando por un supuesto de que el agresor es el hombre en la pareja, entonces aquí es donde vamos a ver cómo esta víctima determinada sabe que está ahí, sabe que está siendo agredida, sabe que está pasando por una situación y por muchos otros tipos de situaciones psicológicas y contextos no se mueve de esa situación, no se separa de esa pareja que no le está haciendo bien. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando esa persona viene y tiene ya un acto mayor, un acto de violencia en el cual va a ser menoscabada su salud mental o su salud física, entonces viene y se convierte en víctima. Entonces, esta víctima determinada lo que quiere decir es que es una persona que sabe que está ahí por una razón, con esa pareja o con sus amigos o en ese grupo, y que no sale de ahí o queda por razones psicológicas que voluntariamente van escogiendo por temas, ¿verdad?, determinados. Ahora, cuando pasa el crimen pasional, o cuando pasa la venganza, o el crimen que se lleva a cabo por familiares o allegados, entonces es cuando nosotros nos referimos a la víctima determinada. La víctima indiferente es esa víctima escogida al azar. Entonces, por ejemplo, vamos por la calle caminando y hay un antisocial en la esquina viendo quién pasa y pues ahí, ¿verdad? Esperando. Esta persona viene y dice, bueno, voy a esperar un tiempo para ver, viene, pasa otro. Esa víctima indiferente es, no importa quién le voy a hacer yo, ¿verdad? El timo o el robo, pero esa víctima indiferente cuando nosotros cambiamos del tipo de delito y ya lo hacemos escogiendo, digamos que esta persona que está en esta esquina, en esta calle, dice, ok, ahí hay un grupo de personas y da igual si voy en un carro o en una moto y pues asalto a todos, a que si yo digo, no voy a asaltarlos a todos, ya pasaría de indiferente a determinada, porque si yo digo, no voy a asaltarlos a todos, yo voy a ir a asaltar a la muchacha que tiene unos tenis bastante reconocidos y que además anda con su teléfono en la mano y que además de eso la ve en posición de vulnerabilidad porque es una mujer quizás delgada o muy pequeña, entonces piensa, ¿verdad? A nivel de victimario, pues que es una posición fácil para él poder tomar o llevar a cabo el delito. Entonces ahí pasa de ser una víctima indiferente a una víctima determinada. Entonces es como vamos viendo las diferencias en cómo las víctimas son escogidas. Ahora, ¿cuáles serían efectivamente víctimas indiferentes? Bueno, pues cuando nosotros tenemos fraudes informáticos y ahora de hecho la criminología está teniendo un gran paso, un gran auge en temas de informática y ciberseguridad. Entonces, cuando nosotros vemos esto, vamos a ver que la víctima a temas de informática y ciberseguridad va a ser también totalmente estudiada de la misma manera, pero vamos a ver que hay muchísimo de víctimas indiferentes. Entonces, es aquí donde nosotros vamos entendiendo cómo es que cada una de estas víctimas forman parte de las teorías de la victimología como tal. Ahora, moviéndonos un poquito más, ya vamos a pensar un poquito sobre las teorías de la victimología que tienen que ver con estos tipos de víctimas. Me voy devolviendo por acá, recordando que es la víctima determinada, la indiferente, la resistente, y que la resistente podría ser una víctima que puede defenderse, ¿verdad? Y que además de eso, podría ser o no podría ser parte o podría formar parte del vínculo criminal que puede haber por detrás del hecho delictivo. Y ahora vamos a ver un poquitito, recordar que la víctima, ¿verdad? Y tenemos la definición de la ONU como tal en la Asamblea de 1985 sobre cómo es que no solamente es un individuo, sino también una familia o allegados que pueden ser
afectados con esto. Y en los temas de la victimología vamos a recordar al psiquiatra Frederick Werman, que es el que hace referencia a esta disciplina y el que empieza a pensar en la victimología como tal, más como un enfoque que no solamente el delincuente como tal. Ahora vamos con la victimología tradicional. Entonces ya vamos a brincar un poquito en los temas de los tipos de victimología. Entonces tenemos características a las cuales prestar atención. Entonces tenemos la primera en victimología tradicional, que es ese enfoque en la víctima como el objeto de estudio. Entonces aquí es donde las teorías, donde los estudiosos, criminólogos se preocupan por comprender la experiencia de la víctima. Y entonces de ahí también tratan de entender cuál es el papel que la víctima tuvo dentro del evento delictivo. Y esto es importante aclararlo, no estamos queriendo decir que el papel que tuvo quiere decir que la víctima necesariamente tenga algún tipo o grado de responsabilidad en el hecho delictivo, porque no necesariamente eso sí, ahorita lo vamos a ver un poquitito más con con algunas teorías que ya vamos a relacionar. Pero cuando vemos a la víctima, ¿verdad? Como el objeto de estudio, tenemos que ver el evento delictivo, tenemos que ver cómo se ve esta víctima como tal afectada, tanto psicológicamente como socialmente, cómo eso afecta sus relaciones. Y bueno, pues por supuesto si hay un daño físico, entonces todavía, ¿verdad? Tiene muchísimo más de cómo probar cómo es que esta victimización llega a afectar. Entonces de ahí es el primer enfoque. Nosotros como criminólogos o como estudiosos de las ciencias policiales tenemos que ir viendo que el enfoque de la víctima, ¿verdad? Como objeto de estudio sería la primera parte en victimología. Ahora, son las características de la victimología tradicional. Podemos darle un enfoque distinto que lo vamos a ver en unos minutos. Pero ahora vamos a ver el énfasis que vamos a darle dentro de la victimología tradicional a la victimización individual, que es esta que tiende a examinar, ¿verdad? Los casos de victimización individual en lugar de ver los casos más amplios o los patrones más amplios de victimización. Entonces aquí lo que vamos a hacer es centrarnos en eventos más específicos, en eventos más de cómo es que este hecho va a afectar a la víctima a nivel personal. ¿Cómo es que nos sirve a nosotros todo esto? Bueno, cuando estamos haciendo un análisis criminológico, nosotros podemos analizar la parte delictiva, ¿verdad? El delincuente, el acto delictivo como tal, o sea, el hecho que se dio, pero también podemos analizar a la víctima. Cuando nosotros trabajamos en las partes, ya sea incluso en grupos de apoyo, en la parte de psicología, en la parte de defensoría, en todos estos lados es importante comprender qué tipo de víctima tenemos nosotros enfrente de nosotros para poder saber cómo vamos a abordar y cómo vamos a buscar que esto sea, que tengamos una aplicación más acertada del manejo de la victimología como tal. Luego vamos a tener la preocupación por la culpabilidad y la inocencia de la víctima. Esta va a abordar la culpabilidad o va a abordar los momentos, ¿verdad?, de que dicen victim blaming. Esto significa que muchas de estas teorías de victimología tradicional van a buscar culpar a la víctima por el hecho delictivo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a tratar de ver por qué se produjo eso, qué pudo haber hecho la víctima, y que incluso si nos remontamos muchísimos años atrás, cuando habían temas de violaciones o cosas a nivel de género, muchas veces decían, bueno, pero es que tal vez la muchacha lo incitó, cosa que, ¿verdad? Ahora en nuestras teorías criminológicas, tanto a nivel actual como la aplicación de la criminología actual, sabemos que eso no funciona de esa manera específicamente. Entonces, de hecho, yo les tengo acá en victimología tradicional un ejemplo súper concreto de Costa Rica, que no me siento muy orgullosa de compartirlo, pero lo voy a compartir porque nos ayuda a nivel práctico. ¿Qué pasó? Bueno, pues alguien en el Instituto de Criminología de Costa Rica, en conjunto con los demás, ¿verdad? Las demás personas estudiosas en el tema, en algún momento, hace algunos años, empiezan a estudiar del por qué se están empezando a dar crímenes en los cuales esto, bueno, para no hacer mala fama del turismo, eso dejó de ocurrir, pero aquí viene la parte que no está bien. Viene y dicen que por qué es que habían cometido homicidios con unas muchachas individuales, todas no que andaban en grupos, sino individualmente, de unas muchachas extranjeras que estaban en unas playas. Esto pasó, creo que fueron 3 o 4 víctimas, si mal no recuerdo, y entonces resulta que el gobierno viene y empieza a promulgar o a tratar de anunciar ciertos cuidados o ciertas cosas que deben hacer las mujeres en nuestras playas.
Y entre eso dicen no utilizar ropa provocativa, vienen y comentan también el hecho de que las mujeres traten de no estar en lugares solos y demás. Entonces, ¿qué ocurre? No quiere decir, por ejemplo, al estar en lugares solos que no sea un consejo apto, pero sin embargo, la ropa provocativa es un consejo no apto. Aquí lo que está haciéndose es una aplicación de la victimología tradicional buscando cuál es la culpabilidad de inocencia de la víctima. O sea, que está tratando de traer la solución a la víctima. Esta es una aplicación de victimología. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se hace esto, por supuesto les comento que se hizo toda una, ¿verdad? Toda una alza en palabras y también en hasta manifestaciones por parte de diferentes activistas con este tema, y eso se resolvió, pero sin embargo, cuando yo vi esta promulgación de, mira, las mujeres no tienen que andar en lugares oscuros, entonces estamos separando, ¿verdad? La causa delictiva y estamos pensando solo en la víctima como un ente potencialmente culpable o inocente, dependiendo de cada situación, pero estamos pensando en la culpabilidad de la víctima. Entonces, ¿qué ocurre? Nos estamos alejando de las teorías criminológicas que nos van a ayudar a entender que no es necesariamente que la mujer esté sola en un lugar, sino otros factores, para no irme mucho más largo en el abordaje. Pero esa es una aplicación práctica, ¿verdad?, de la victimología tradicional. Luego tenemos la victimología crítica. Dentro de la victimología crítica ya vamos a empezar a ver un poco más de temas de instituciones y sistemas de justicia. Hace unos minutos yo les hablaba de la victimización primaria, la victimización secundaria. Entonces aquí lo voy a traer de una vez a colación porque está muy relacionado con la victimología crítica. ¿Cómo es que está relacionado? Bueno, pues la victimización primaria va a ser aquella que está o que se deriva directamente del hecho traumático. Entonces, aquí vamos a ver que si una mujer que no quiero decir homicidio porque es más fácil, voy a seguir con los ejemplos sexuales, una mujer fue violada, viene esta mujer y ya la violación como tal, el proceso que vivió, esto ya es la victimización primaria. Ahora aquí viene la victimización secundaria y que esto es lo que se da muchísimo y nosotros tenemos que tratar de evitar y las instituciones trabajan en evitar porque la revictimización institucional, ¿verdad?, va a tener ciertos comportamientos nocivos ante la víctima. Entonces, esta victimización secundaria es, por ejemplo, si la víctima tiene que repetir, ¿verdad?, su versión de los hechos 10, 15, 20 veces. Entonces ya ahí vamos a un tema de revictimización constante. Cuando el sistema judicial no atiende a ¿verdad?, a estos eventos de una manera pronta y cumplida. Y ahí vamos a tener otra victimización secundaria como, ¿verdad?, producto de toda esta situación. Vamos a tener tal vez la parte del apoyo psicológico. Si esta víctima está ocupando apoyo psicológico y el gobierno no es capaz de proveer el apoyo psicológico en tiempo y forma, entonces vamos a estar viendo de nuevo victimización secundaria. Y entonces dentro de todo esto, ahora pensemos que la víctima tiene que pasar por un proceso penal. Y a la hora de pasar por ese proceso penal, esta ya sería la victimización terciaria. ¿Por qué? Porque ahora de todo, aparte de toda la victimización primaria, la secundaria, ahora viene el proceso penal y de nuevo tengo otro tipo de victimización. Entonces, la victimología crítica lo que viene es a decir, ok, dentro de estos tipos de victimización vamos a hacer un análisis de las estructuras sociales, de los sistemas de poder. Entonces va a empezar a pensar en que cuando se está centrando en la víctima, ¿verdad?, va a tratar de comprender también cuáles son las desigualdades sociales. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de una persona de bajos recursos que pasa por esta misma situación de un delito sexual ante una persona con algún tipo de recursos medios o altos, entonces vamos a ver que la víctima y el perpetrador van a tener diferencias de oportunidades. ¿Por qué? Porque vamos a enfocarnos primero en este análisis de la víctima. Van a haber desigualdades sociales, probablemente una persona que sea víctima de una situación de estas en un barrio conflictivo, lo que van a decir es ella probablemente tuvo la culpa. Lo que va a ser una víctima de una situación así en un barrio donde tal vez sean más adinerados, muy probablemente nadie se va a dar cuenta de que esa situación ocurrió o se va a mantener lo más en el anonimato posible. Otra posible diferencia, la parte económica, cómo la van a manejar. La víctima de un barrio que sea conflictivo, que haya sido víctima de este proceso,
probablemente no va a tener el dinero para estar pagando una terapia psicológica semanalmente, que yo creo que, bueno, al menos aquí en Costa Rica sí son costosas, y me parece que la mayoría de los países de Latinoamérica, pero si viene y está pagando o viene y necesita un psicólogo porque realmente está muy afectada, esta persona no va a tener la posibilidad económica de ir a un psicólogo ni tampoco va a querer ir a preguntarle a alguien por ayuda, por vergüenza y por toda la desigualdad social que puede producir un delito sexual en una víctima. Cuando hablamos de una víctima que tiene una situación económica muchísimo más acomodada, entonces esta persona sí va a poder pagar su terapia, va a poder ir a las cosas. ¿Qué es lo que pasa con esto? Bueno, que aquí entonces el análisis de las estructuras sociales y los sistemas de poder nos van a decir, bueno, estos grupos pueden tener más vulnerabilidad y estos grupos pueden tener menos vulnerabilidad. ¿Cómo podemos hacer que los individuos, a pesar de cualquier que sea su situación, tengan un tratamiento óptimo a nivel de victimología? Entonces eso es lo que va a ser la primera parte de la victimología crítica. Luego, otra característica, ¿verdad?, es que vamos a hacer el énfasis en las víctimas colectivas y la victimización estructural. Entonces, cuando nosotros vemos la victimología tradicional, ¿verdad?, vemos que se preocupa muchísimo más por un solo individuo. Entonces, ahora estaba hablándoles del caso, ¿verdad?, que les expuse del tema de las muchachas. Entonces, ahí se está preocupando no solamente por, o sea, ahí está haciéndolo por un grupo, pero sin embargo, todo empieza por un individuo y lo analiza desde un individuo. ¿Por qué? Porque cuando se dio este estudio que les comentaba, se supo que una de esas muchachas hizo algo pues que quizás uno diría no está tan correcto, o pero ellas tuvieron la confianza de hacerlo, que fue montarse en el vehículo con desconocidos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que esa victimología tradicional analizó esa situación y la aplicó a las demás, pero estaba analizando la situación de una víctima como tal. ¿Qué pasa con la victimología crítica? Va a haber las víctimas colectivas, entonces va a empezar a haber comunidades y grupos y cómo estos patrones pueden modificarse de uno a otro. Ahora, también vamos a ver los lugares de, como, ¿verdad?, barrios en los que hayan conflictos. Entonces vamos a ver que hay patrones sistemáticos ¿verdad? Hay patrones sistémicos que van a promover injusticia. Además de eso, van a haber temas de discriminación o pueden haber temas de marginalización, que lo que producen es que la víctima se convierta en más víctima, en vez de estar ayudando a que la persona salga de esa, ¿verdad?, de ese contexto o de ese sentimiento de víctima. Y luego, pues, el cuestionamiento en las instituciones y los sistemas de justicia, que ahora les estaba hablando, ¿verdad?, de cómo la victimización primaria, secundaria y terciaria juegan un papel muy importante y cómo es que de verdad las instituciones judiciales en los diferentes países podrían tener un sistema de justicia pronta y cumplida, pero más real. O sea, que tengamos nosotros la posibilidad de que los sistemas penales vayan a abordar de manera más efectiva las causas subyacentes, ¿verdad?, de la victimización, y no solamente el momento como tal o una víctima como tal, sino un grupo entendiendo cuáles son las causas que se van promoviendo. Entonces me voy a detener acá y voy a consultarles a ver si tienen alguna duda, si va quedándoles claro. Espero no estarlos durmiendo un viernes por la tarde, pero quiero saber si vamos todos bastante claros con lo que es victimología y cómo lo vamos dividiendo. Sí, está muy claro. Muchas gracias. Está bien claro, está súper claro. Claro, bueno, me alegra muchísimo. ¿Alguien más tiene algún comentario? Sí, Magali, Vladimir tiene una pregunta acá en el chat. ¿Qué pasa cuando es el gobierno o Estado el victimario? Ah, sí. De hecho, ahí es donde viene la victimología crítica. Y lo que pasa con esto es que, pues, y aquí viene un ejemplo. De hecho, voy a traerles un ejemplo actual. Ocurrió el día de, bueno, antier. Aquí en Costa Rica, una muchacha de una región, pues, alejada, viene y va a tener un bebé. No les puedo escribir exactamente bien el caso porque solo, de hecho, lo hice como un análisis más de la víctima, pero ella iba a tener el bebé, venía prematuro y le dijeron, no, el bebé no va a nacer, le hicieron como un tipo de cesárea, hasta donde recuerdo, y aquí es donde viene lo terrible, porque de hecho ahorita si ustedes buscan hasta en las noticias van a poder ver que hay todo un movimiento, ¿verdad?, con temas del Estado y demás, porque la seguridad social falló. Resulta que a la señora vinieron y le dieron a su bebé,
y le dijeron tiene que ir a casa y esperar que el bebé pues fallezca. Por dicha se logró que el bebé saliera adelante y está ahorita de hecho en cuidados intensivos y sé que no ha fallecido, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que aquí quien fue el victimario fue el Estado, porque esta mujer viene a un hospital público, ¿verdad? Buscando por una atención que nosotros ya tenemos en sí por nuestra legislación, y lo que vienen y le dicen es vaya con su bebé a esperar que fallezca. O sea, es algo tan cruel, ¿verdad? Que incluso tiene que ver con derechos humanos y ahorita hay un tema bastante grande en el país con respecto a eso. Entonces, cuando ocurren estas cosas, lo importante siempre es tener movimientos o conocer cuáles son los movimientos, los grupos activistas que nos pueden ayudar a enfrentar estas situaciones, porque siempre hay una forma de buscar algún tipo de pues ayuda, no quiere decir solución, porque ¿qué pasa si hubiera fallecido la niña? Bueno, muy probablemente no hay una solución, ¿verdad? Para toda la parte de la victimología que esta mujer iba a tener. Sin embargo, el Estado debe de hacerse responsable de proveer todas las herramientas para que pueda salir avante. Entonces, creo que ahí cuando es el Estado, yo lo vería muchísimo más como buscar, ¿verdad? Cuáles son los activistas, los recursos, incluso recursos que puedan ponerse ante los derechos humanos y demás para que los derechos sean respetados y ustedes no tengan situaciones a nivel Estado victimal. Espero haber respondido la pregunta. Una pregunta. Sí. ¿Qué hacer cuando, por ejemplo, nosotros hacemos acompañamiento a una víctima, pero nos enfrentamos a una autoridad competente que está inclinada a la otra parte? O sea, porque son conocidos, porque hubo dinero de por medio, pero la víctima tiene la razón. Pero ellos, como son autoridad competentes, son los que tienen el poder. Ellos toman una decisión y juzgan y la palabra de ellos es la última. Entonces, ¿cómo actuamos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, sí, en esos casos es bastante complejo porque muchas veces si estamos hablando de eso, probablemente hay procesos legales de por medio. Ahí la mejor solución, si, bueno, cuando decimos nosotros nos referimos a abogados o nosotros como profesionales en general. ¿Lorena? Sí. Sí, ¿te referís a nosotros como abogados o a nosotros como profesionales en general para abordar la respuesta más? Como profesionales en general, yo he trabajado haciendo labor social en instituciones públicas y siempre he hecho acompañamiento a víctimas de violencia física, psicológica, sexual, pero Ok. muchas veces me he quedado muy inconforme con las decisiones de las autoridades competentes y no ha Ajá. habido ninguna opción como para poder actuar porque ellos toman, ellos juzgan y dan su última palabra y uno se queda de brazos cruzados con las personas que uno acompaña. Sí, ahora sí para aterrizar un poquito más la respuesta. Bueno, en este tipo de casos sí es un poquito más complejo porque hay procesos legales de por medio. Entonces, eso quiere decir que hay un montón de cosas que van a tomar papel en esto, ¿verdad? Como la carga de la prueba, cuánta prueba hay para lo que se está argumentando, las denuncias que hayan de por medio. Hay muchos factores que tomar en consideración, pero si nos enfocamos meramente en el apoyo de la víctima, aquí lo importante es asegurarnos nosotros que como profesionales que estamos aconsejando a una víctima en estos temas, le aconsejemos primeramente en cómo el proceso legal o cómo el proceso de defensa tienen que estar muy activos. Entonces, ese sería mi primer consejo, que busquen sus defensores, en su defensa, ¿verdad? Tengan todas las herramientas necesarias y si no sienten atención, bueno, pues buscar un cambio de defensor o buscar cómo el Estado les puede asegurar que tengan otras vías en la nivel de defensoría como tal. La segunda parte, yo creo que es importante de parte de nosotros como profesionales empezar a darle el conocimiento a las víctimas sobre las herramientas que tienen para salir adelante. Entonces, a esto me refiero. Herramientas, poder decirles, bueno, si pasa algo, pueden hacer una denuncia en este medio. Además de eso, tienen estos grupos de apoyo. Aquí es donde pueden ir para tener grupos de apoyo, ya sean sin costo o ver cómo se les puede ayudar. Por otro lado, también busquemos cómo hacer que la víctima salga de un estado que posiblemente podría estar de vulnerabilidad y busque otras opciones y cosas que también pueda hacer para que la víctima se empiece a sentir totalmente
pues como valorada, ¿verdad? Respaldada. Exacto, en términos de lo que va a ir haciendo. Entonces yo diría que esos son los primeros 4 consejos más inmediatos que se me vienen a la mente en casos de estos y por supuesto el empoderamiento de la víctima, ¿verdad? Indiferentemente sea mujer u hombre, es un empoderamiento de cómo podemos salir nosotros de estas situaciones y también explicar un poco sobre qué se trata todo el proceso de victimización. Espero haber respondido. Muy amable. Gracias. Con todo gusto. Y veo que tienen la manita levantada. No puedo decir el nombre porque veo que es Feli 628. Buenas tardes, Magali. Soy Herminda Pacheco desde Honduras. Hola, Herminda. Claro que sí. Hola. Sí, mire, es bien complicado porque aquí en mi país, Honduras, yo, igual que la compañera anterior, pues cuando me toca que asistir a alguien y apoyarla, pues lo hago porque trabajo mucho con las organizaciones sociales. Y conocí un caso muy complicado porque era una persona, de una muchacha que fue víctima de una persona que era una persona que trabajaba con el Estado de Honduras. Ujú, Y por mucho, incluso entraron las mujeres defensoras de derechos humanos a participar y por haber participado y haber acusado y apoyado a la persona, ¿me entiende? Que yo también fui, pero por haber apoyado a esa persona que era la víctima, entonces esa persona fue declarada, la culparon a ella de que estaba levantando falsos y que ese era un delito. Y le dieron, ¿me entiende?, acto de prisión en su casa porque era una persona de mujeres, de los grupos de mujeres defensoras de las mujeres, era una señora de la tercera edad. Al final, le voy a decir que sentenciaron a la que fue víctima y sentenciaron a la de derechos humanos de las mujeres por haber ido a acompañarla a la denuncia. La señora de derechos humanos de las mujeres murió en su depresión porque por querer ayudar ella tuvo que estar en su casa encerrada porque le dieron casa por cárcel. Y la otra persona la condenaron. Y resulta que la primera dama, que era defensora supuestamente de derechos humanos, la entrevistó a la víctima y lo que hizo fue hacer publicidad y propaganda diciendo cuando una mujer dice que no es no, pero eso no le favoreció a nadie. Resulta que hasta que la persona murió, Defensor de los Derechos Humanos, que es muy conocida esa organización a nivel internacional, y por eso omito su nombre por ética, pero hasta que ella murió, la declararon que le quitaban la pena, pero imagínese, tuvo que morir una persona y aún así eso no se ha resuelto. En mi país es bien complicado eso. Sí, muchas gracias por expresarlo. De hecho, yo he visto algunas sentencias a nivel internacional de temas así y siempre hay, ¿verdad?, momentos o situaciones en las cuales lo ideal, que es la ayuda o la protección de la víctima como tal, también pues el proceso investigativo y el proceso judicial sean lo más, ¿verdad?, equitativo y objetivo posible, no siempre se da. Entonces, yo creo que Y estas son el tipo de situaciones en las cuales lo importante es, yo desde mi punto de vista profesional, es seguir esos pasos, ¿verdad? De los correctos, pero y no omitir ninguno por la frustración. A veces tendemos a que cuando son estos procesos tan complicados, dejamos algunos pasos de lado por la misma falta de fe en el sistema, ¿verdad? Y en la situación como tal. Pero yo creo que ahí es donde es importante más bien que nosotros como profesionales sigamos levantando la voz y trayendo a colación este tipo de situaciones. Entonces, de verdad, muchas gracias, Magali, Herminda, por compartirlo. Magali, le quiero decir que la fiscal que estaba en ese momento ocupando su cargo de fiscal fue Ajá, despedida de ahí y secuestrados todos los documentos de prueba para que no ajá. se diera el caso porque era un empleado del Estado, ¿me entiendes? Sí, Y a la víctima, aparte del abuso que tuvo, después por haber denunciado, también le mandaron a quebrar sus rodillas. Es claro, bien eso es, triste.
Y nunca se Claro. ha hecho nada, todavía no puede trabajar porque de hecho es una profesional de la psicología la que le ocurrió eso. Mandaron a todas las instituciones que no podía trabajar porque está presa. Entonces, porque está presa, que no está, tuvo que pagar una fianza para poder estar, ¿me entiende?, en su casa, retenida para no ir Ujú. a una cárcel. Es bien delicado Sí, eso, bien claro. complicado. Y Gracias, lo peor Magali. es, claro, Erlinda, muchísimas gracias. Lo peor es todo el proceso de victimización terciaria, ¿verdad? Y secundaria que está teniendo todas estas personas, porque ni siquiera es solo una. Y yo creo que ahí sí es muy importante a nivel del Estado que traigan, ¿verdad? La parte de derechos humanos, la Corte Internacional de Derechos Humanos y otras cosas a colación, que pueden colaborar. Comprendo que a veces no pueden ser tal vez tan rápidos como uno quisiera, pero al menos esas son las herramientas que uno tendría para abordar este tipo de situaciones tan complejas. Y que a veces cuando tienen que ver con temas de Estado, temas de gobiernos, hay a veces situaciones todavía más complejas bueno, que tal vez no son tan fáciles para nuestro manejo aún como profesionales. Pero muchísimas gracias, Herminda, aprecio muchísimo tu comentario y también compartirnos esa experiencia súper enriquecedora. Perfecto, ahora vamos a ver la victimología positiva. Herminda, ¿me querías decir algo más? No, solamente decirle que yo hago a veces esa labor, yo no trabajo con ninguna institución, pero cuando yo miro personas en problemas, yo trabajé con niños de y en la calle y Ajá. fui seleccionada por la USAID aquí en Honduras para brindar apoyo y por eso a veces yo me involucro y me doy cuenta de muchos casos que lamentablemente yo quisiera apoyar, pero es bien complicado y bien delicado eso, pero estamos siempre a la disposición de cuando nos necesitan. Exacto, muchas gracias, Herminda. Bueno, y aquí viene algo que te puede ayudar y a muchos por acá. Cuando nosotros estamos en apoyo a víctimas, ¿verdad? Y estamos en este proceso, tenemos que enfocarnos mucho en el apoyo positivo que tiene que ver con lo que yo les decía ahorita de la capacidad ya, ok, ya pasó esto, ahora, ¿qué sigue? ¿Verdad? Entonces nosotros, en temas de la victimología positiva, nos debemos de enfocar en la resiliencia, en que nosotros podamos estudiar o ver cómo podemos promover y destacar la resiliencia de eventos traumáticos, ya sea de una persona u otra, y tratar de traer pues las mejores prácticas de las personas que han podido superar situaciones para que la víctima se sienta empoderada. Luego la consideración de los factores protectores, ¿verdad? Que estos son como el apoyo social, las habilidades que afrontan o las habilidades que tienen determinadas personas para enfrentar situaciones específicas, entonces de ahí es donde nosotros podemos reforzar cuáles son esos factores protectores que nuestras víctimas o las víctimas con las cuales estamos trabajando eventualmente tienen, porque así, si nosotros trabajamos con la víctima de forma que le damos mucha fuerza a la parte de la resiliencia, le damos fuerza a esas habilidades que ellos tienen, les traemos ese apoyo social, ¿verdad? Y ese apoyo social se refiere ya sea del grupo de apoyo, de los que estamos alrededor. Entonces, de esta manera, así es como nosotros vamos a tratar de que la persona que está siendo víctima de una situación pueda sentir que se va empoderando y saliendo avante de la situación. Luego tenemos la promoción del bienestar, ¿verdad? Que es, ok, vamos, no voy a entender solamente el impacto negativo de la victimización, sino también voy a promover el bienestar de la víctima. Que esto es donde vemos que podemos desarrollar programas, capacitación, recursos para apoyar la recuperación de la víctima, el crecimiento personal y empoderar para que aquellos traumas que se hayan vivido sean más situaciones para que la persona pueda salir adelante, ¿verdad? Y no situaciones que hagan que la persona quede pues sumida en un hueco, que es como lo decimos en Costa Rica, y no salga adelante con las distintas formas que podría ser. Ese sería nuestro mayor trabajo a nivel de la victimología política y positiva y que nosotros podemos hacer cuando estamos trabajando con una víctima como tal. Perdón. Ahora vamos a ver, para ir cerrando, tenemos acá la teoría de la víctima. Ay, me disculpo que me dio como tos. Tenemos por acá la teoría de la víctima. Entonces vamos a repasarle para que nosotros lo tengamos acá pendiente, ¿verdad? Y es aquello que va a analizar la incidencia de la víctima en cada dogmática del delito. ¿Qué es lo que hace? O en cada momento dogmático del delito.
Esta teoría lo que va a pretender es demostrar que si la víctima tenía algún grado de responsabilidad en la consumación del delito, pues cómo es que nosotros vamos a trabajar o ayudar con respecto a eso. Y que la víctima también puede ser un grupo u organización que sufre daños realizables en temas de acciones punibles hacia los demás. Y aquí es donde me gustaría, antes de cerrar, traerles un poquito con respecto a la teoría de la oportunidad, que la teoría de la oportunidad es aquella que va a hablar, y hay muchas críticas también, y muchos comentarios con respecto a esto, pero la teoría de oportunidad del crimen tiene una relación muy directa con la teoría de la víctima. Esta no culpa solamente a la víctima, no es que la teoría de la víctima va ¿verdad?, a tener este enfoque, sino que lo que va a analizar es cuál es la incidencia, ¿verdad?, de la víctima en cada categoría delictiva. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, la teoría de la oportunidad, pues aquí vamos a ir o pensar de nuevo en la situación que yo les expuse hace unos minutos, o el ejemplo de verdad del grupo de personas. Una de esas es una muchacha que tal vez luce muy joven y tal vez sea pues, muy delgadita, pequeña, y entonces viene el victimario, la ve y dice, es presa fácil, por decirlo de alguna manera. Y además, esta persona viene y se ve muy bien vestida, anda con una ropa muy llamativa, lo cual no quiere decir que tenga culpa, sino que ¿qué es lo que pasa? Es oportunidad. El delincuente lo va a ver como esta es mi oportunidad. Acá tengo algo en lo cual tengo que ir a poco esfuerzo y probablemente voy a obtener algo de vuelta. Esa es la teoría de oportunidad policial, que lo que quiere decir es que la víctima pudo haber colaborado, o tal vez no colaborado la palabra, sino que pudo haber factores en los cuales la víctima tenía algún tipo de acción que facilitó que el perpetrador pudiera, ¿verdad?, cometer el acto delictivo. La teoría de la víctima es muchísimo más extensa, pero se las quería traer de último por acá para que nosotros pudiéramos ir y hacer todo un análisis con respecto a lo demás. Y la teoría de oportunidad creo que lo tenemos para una clase de seguimiento, y así podemos ver toda la teoría de oportunidad del crimen desde el punto de vista víctima y desde el punto de vista de víctima. Bueno, pues me voy deteniendo por acá y no sé si tienen comentarios adicionales, preguntas. Espero que la clase de verdad les haya ayudado mucho a entender la victimología, que no es un tema muy conocido. Para mí fue muy enriquecedor. Yo tengo también historia de un sistema penitenciario que tenía unos 60 reclusos en un ala y se prendió fuego porque se amotinaron, se prendió fuego y no le abrieron a tiempo y se calcinaron todos. Y después los familiares reclamaban y el Estado no se hacía cargo de la indemnización, pero después le dieron una indemnización, pero eso no suplió la pérdida de los seres queridos. Correcto. Sí, ahí es donde ¿Se viene y entendió? ven, claro, y ahí es donde vemos, don Fabio, el tema de cómo, ¿verdad?, los victimarios pueden convertirse en víctimas, porque aunque todos ellos estaban ahí por razones que fueran, son igual humanos y tienen sus derechos, ¿verdad? Y las víctimas no van a ser solo quienes pasaron el evento dentro de la cárcel, sino sus familiares, todas las personas que están alrededor. Entonces aquí es un muy buen ejemplo incluso de la victimización terciaria, que tiene que ver con ya todo el proceso judicial como tal, y tiene que ver con la responsabilidad del Estado, que es la victimología crítica. Muchas gracias, don Fabio. ¿Alguien más tiene algún comentario? Ok, perfecto. Bueno, de verdad, con todo de verdad el cariño de siempre, espero que haya sido una clase súper provechosa para todos. La presentación a la universidad yo sé que la va a estar compartiendo. Por alguna razón no veo sus mensajitos, entonces no sé si han escrito algún mensajito en el chat. No sé si René me ayuda si hay algo pendiente. Solo un comentario de Herminda, me imagino que es a relación a lo que dice Fabio, que es correcto, también ha ocurrido de eso mismo donde ella se encuentra, no una vez, sino varias veces, ocasiones, con los recursos y reclusas recientemente, con los reclusos y reclusas recientemente. Okay. Sí, que sí es parte tiene relación con respecto a lo que es indemnización, y no solo eso, ¿verdad?